quien nos estará brindando la ponencia Cómo tu por qué lo cambia todo. Él es una persona muy alegre, es una persona que tiene más de 10 años en esta comunidad Vívelo, es profesional de la ingeniería, es ingeniero industrial, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, región Guayana, tiene una valiosa experiencia en el sector de industrias básicas y de petróleo, y desde hace 10 años ha tomado la decisión de cambiar su estilo de vida para compartir con su familia como padre que es, responsable, enfocado, comprometido con todo lo que hace. Por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestro Nicolás Toba y su ponencia, Cómo tu por qué lo cambia todo. Gracias. Ajá. Hoy quiero que se imaginen si el día de mañana pierden todo, absolutamente todo lo que ustedes creen que los define. Pierden su trabajo, pierden su empresa, pierden su familia, pierden su cuenta bancaria. ¿Qué queda de ustedes? ¿Qué hacen? La mayoría de nosotros vivimos en una rueda de hámster, perfeccionando el qué, el cómo. Pero cuando esta rueda de hámster se para en seco y llega ese golpe que nos tira al vacío, es un golpe tan fuerte que no sabemos qué hacer. Ahí sabemos que tenemos qué y tenemos el cómo, porque nos dejan en el aire. La mayoría de nosotros no conseguimos nuestro por qué, sencillamente por miedo a equivocarnos, o sencillamente porque estamos buscando el momento perfecto. Pero déjeme decirle que la perfección es el estándar más bajo que existe en el mundo. Es imposible alcanzarlo. Hace décadas, un hombre llamado Viktor Frankl descubrió, bajo los estándares más extremos, detrás de los barrotes del Holocausto, que la fuerza que nos mantiene en pie es nuestro porqué. Muchos de sus compañeros, que eran más grandes, más fuertes, más resistentes, no vieron el final del Holocausto. Pero él sí lo vio porque él tenía una tarea pendiente. Entonces, bueno, quiero darles la bienvenida y hoy vamos a encontrar esa razón de ser de cada uno de ustedes. De verdad quiero darle las gracias a O'Malley por esa presentación. Muy feliz de que todos estén aquí. ¿Sí? Le quiero contar un poco sobre mí y cómo llegué a esta comunidad de emprendedores hace hace más de 9 años. Yo me gradué y antes de graduarme ya tenía trabajo. Ya trabajaba en unos cargos importantes en ciertas empresas. No voy a nombrar ninguno, pero todas las empresas que trabajé fueron excelentes. Tuve jefes maravillosos y personal a cargo maravilloso. Llegué a un punto en que yo entro a una empresa que me permite ingresar a PDVSA. Trabajé con personal de PDVSA, fundadores de empresas dentro de la misma, fundadores de proceso, instaladores originales, o sea, personal muy capacitado. Esto me dio a mí la oportunidad de aprender muchísimo, de crecer muchísimo, y dentro de mi empleo me impulsó enormemente. Tan enormemente que tuve la posibilidad de manejar proyectos de 7.000 millones de dólares. Tuve la oportunidad de reunirme a diario durante más de 6 meses con presidentes de cada petro. No quería decir la empresa, pero ya lo saben. Y eso me permitió a mí ir creciendo, ver la visual de la gerencia y dentro de la empresa donde yo trabajaba, tenía la confianza absoluta.
por un lado es bueno, por un lado es malo. Tenía las llaves de la empresa, tenía las camionetas a disposición. Yo podía agarrar cualquier camioneta, sea importada, o sea nueva, o sea vieja, viajar a Puerto La Cruz, viajar a Maturín, viajar a Caracas, sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Yo era uno de los consentidos y preferidos de la empresa. Me sentía súper bien, súper bien. Pero llegó un momento donde ya yo no me despertaba a las 6 de la mañana con esa emoción. Ya yo no, ya no vivía esa sensación de qué voy a aprender. Porque yo acepté ese empleo a veces sin saber mucho de los procesos que se vivían ahí. Yo tardaba a veces 2 semanas para hacer un proceso. Luego, ya avanzado el tiempo, ya tardaba muchísimo menos. Tardaba 1 hora, de 2 semanas pasé 1 hora. Pero yo no le decía a mi jefe que ya yo había terminado eso. ¿Por qué? Porque yo quería, o sea, distraerme con otras cosas, tiempo libre, hablar con mis compañeros. Llegó un momento en que me sentí mediocre. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no tengo esa emoción? A veces mi esposa era la que me despertaba en la mañana. Eso en mi vida había ocurrido. O sea, no es que no me despertara, ella me despierta. Pero para ir a trabajar, nunca. Yo a veces llegaba a las 9 de la mañana, jamás me dijeron nada porque yo siempre cumplía. Me iba a las 12, regresaba a las 3 de la tarde cuando ese no era el horario. A veces me iba a las 4 y ya no me sentía cómodo. Yo dije, bueno, me pasó lo que le pasa a muchos deportistas, que a veces llegan y ganan esa medalla olímpica y dicen, y ahora se dan cuenta que no era por ellos mismos, sino era por demostrarle algo a alguien. En ese momento ya yo estaba pensando en hacer otras cosas. Buscaba la opción de montar una empresa de alimentos, decía, no, alimentos se vence muy rápido. Yo decía, bueno, la licorería. Buscaba los precios de la licencia de la licorería. Demasiado cara, demasiado cara. Mi esposa, porque es una mujer emprendedora y visionaria, escucha una oportunidad de negocio, me lo comenta, y el día que me lo comenta, me lo tira así en el aire. ¿No? Yo veo esto y voy a reforzar la información. Y yo, pero ven acá, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cómo es eso que tú vas a ir sola a buscar la información? Y yo, ¿qué? Ya yo sabía que ella iba a decir que sí. Y dije, bueno, dale, anda. Fue con mi cuñada, con mis dos cuñadas. Ella regresa y me dice, nos invitaron a una escuela de negocios como la de hoy. Y yo le dije, bueno, perfecto, vamos. No entendí absolutamente nada. Nada, no entendí absolutamente nada. Pero yo sabía que ella iba a echar para adelante. Porque como mujer venezolana, siempre va a echar para adelante. Yo dije, dame el material y yo me lo estudio aparte. Investigué, busqué información, todo eso. Hasta que conseguí lo que yo estaba buscando y vi que era una empresa de personas ayudando a personas. ¿Sí? Tanto a crecer personalmente como a crecer financieramente. Y vi esa chispa que yo había perdido en mi área de ingeniería, la vi aquí. Y dije, bueno, vamos a elegir no del miedo, vamos a elegir del amor. Elegí desde el amor, elegí acompañar a mi esposa en ese reto y desde ese momento hasta hoy lo seguimos haciendo. Durante toda mi ponencia le voy a estar hablando un poco de mi vida, ¿sí? Pero también le quiero aportar a ustedes herramientas y una visión de cómo conseguir su propio porqué. Como dijo Jomali, el porqué es individual, el porqué pueden ser varios dependiendo su área. Tengo mi área de familia, área de negocio, mi área de viajes, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener su porqué y espero que puedan aprovechar y sacarle el mayor provecho a toda la información, ¿sí? Esta es una era en que estamos hiperconectados con todo el mundo, pero al mismo tiempo estamos súper desconectados con uno mismo. Esta era, nosotros tenemos
el qué en herramientas y tenemos el cómo como proceso, cómo lo hacemos, pero hay una desconexión total con uno mismo, con el ser humano. Esto, Simon Sinek, si quieres, porfa, Simon Sinek lo llamaba empezar por el final. Y Víctor Frank lo llamaba el vacío existencial. Cuando caemos en esos vacíos, ¿sí? Sinek nos ayuda a nosotros con una herramienta llamada los círculos dorados. En los círculos dorados, como lo pueden ver, el que está más afuera es el qué, el que le sigue es el cómo. El qué es lo que hacemos, el cómo es cómo lo hacemos. Eso es un proceso que hacemos. Pero muy pocos manejamos el por qué. Las personas actualmente, cuando nos ven a nosotros y tenemos ese entusiasmo de que invitamos, ya sea a nuestras fiestas, eh, a nuestras convenciones, ellos no ven lo que nosotros hacemos. Ellos ven el por qué nosotros lo hacemos. Y eso se nota. Se nota la alegría, se nota la emoción de cuando nosotros hacemos las cosas, no por hacerlas, sino porque nos nace hacerlas. Porque nos nace ese propósito de avanzar. ¿Sí? No sé si tú me puedes ayudar con un ejemplo bien rápido. Cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? Soy emprendedor en redes. Él es emprendedor en redes, perfecto. ¿Qué haces en ese emprendimiento? Soy administrador de redes. Ok, él es administrador de redes, es un community manager. Él ayuda a cada uno de los emprendedores a comunicar con las personas. Él ayuda a cada una de esas personas a conectar la necesidad con el cliente. Él ayuda a que ese emprendedor tenga tranquilidad, paz y que sus finanzas se muevan. La seguridad y la paz que él le brinda a su cliente no se la puedo brindar yo, se la voy a brindar él. Entonces, en estos 10 segundos no cambió lo que él hace, cambió el para qué lo hace. ¿Okay? No me quiero perder absolutamente nada. De esto. Pero Víctor Frank les comentaba, él es una persona que vivió el Holocausto, ¿sí? Él tenía y bueno, por los muchos años que estuvo dentro del Holocausto, él estuvo, bueno, se hizo muy buen amigo de una persona que no resistía y que no vio el final del Holocausto. Y él les dijo, o sea, ya no quiero existir aquí, ya no quiero estar presente y vivir esto. Y Víctor, en vez de decirle, mira, no, o sea, aguanta, dijo, te entiendo perfectamente. ¿Pero por qué lo entendió? Porque cuando su amigo le dijo eso, se dio cuenta de que su amigo no tenía un por qué salir de ahí. Pero le dijo, tranquilo, vete en paz. Yo sigo porque yo tengo una razón y es que mi esposa que está afuera no siga sufriendo. Si tú no tienes la opción de cambiar la situación que te causa dolor, tienes la opción de escoger la actitud, cómo enfrentas ese sufrimiento. ¿Okay? Nuestra razón de ser siempre va a ser más grande que nuestra circunstancia. La circunstancia nunca nos define a nosotros. Si quieres, avanza, Carla, por favor.
A veces la vida no nos pregunta a nosotros qué queremos. A veces los mercados se caen, a veces cayó hoy, este año, cayó el mercado y muchos sentimos ese movimiento. A veces perdemos nuestro empleo, a veces nos dan esa noticia médica que nadie quiere. Esa que te corta la respiración, que te eriza la piel y que te mantiene frío durante muchos años. Esa elección de actitud siempre la vas a tener presente. Cuando mi esposa y yo ya teníamos 2 años dentro de la empresa y tomamos la decisión, porque esta opción yo la tenía como una opción B, tomamos la decisión de iniciar la empresa, vimos la producción, vimos el movimiento, yo estaba muy bien pagado, ella estaba también muy bien pagada, y decidimos tener una familia, de tener y buscar nuestro primer hijo. Cuando yo le aviso a mi jefe que yo voy a renunciar, yo no renuncio porque tuviera otra entrada de dinero, que era muy buena. En ese momento me di cuenta que era hasta 15 veces más que mi propio empleo, que me encantaba. Sino que renuncio porque el día anterior había visto el examen de embarazo de mi esposa positivo. Yo dije, necesito vivir esta oportunidad de tener la familia, de vivir como padre, pasar el amor que me dieron mi mamá y mi papá, pasársela a mis hijos, pero vivirlos. Estar presente en su vida, apoyarlos, disfrutarlos, a veces hasta perder la paciencia, pero darles ese saborcito a la vida de poder tenerlos juntos. Ya mi esposa en ese momento ya había renunciado. A los 4 meses que iniciamos esta empresa, nos empezó a dar los dividendos que estábamos buscando. Ella ya había renunciado y faltaba yo. Mis padres, cuando se los dije, bueno, mi mamá, cuando se lo dije, ella siempre me ha respetado todas las decisiones. Pero cuando se lo dije, quedó helada, quedó fría, porque ella no entendía lo que yo hacía. Pero ella sí sabía que yo era uno de los consentidos de la empresa y que yo estaba ganando muy bien, yo podía ir a trabajar a PDVSA, que yo podía hacer diferentes cosas. Nunca me preguntó qué ibas a hacer. Ella es una mujer que ella siempre ha sabido elegir su actitud y siempre me ha enseñado exactamente lo que Víctor Frank nos está enseñando el día de hoy. Que en cualquier circunstancia uno puede elegir la actitud con que la toma. Cuando mis suegros se enteran, obviamente mi esposa embarazada, apenas tenía 1 mes, se enteran, ellos se ponen mucho más fríos, mucho más serios. Si cuando nos hicimos novios eran serios, cuando llegué esa noticia, mucho más. Obviamente no estaban cómodos con lo que yo decía, pero yo quemé mis barcos y le tomé una decisión y una actitud a esa circunstancia. No era de dolor, era de felicidad, pero era una circunstancia que a muchos a veces nos agobia, a veces muchos nos llega a la cabeza esas situaciones que se nos hace difícil. Avanzan los años, vamos a tener nuestro segundo hijo, nace. A la semana de nacer, a mi hijo mayor lo internan por una semana completa en una clínica. En una clínica que él y yo no salimos en 7 días. Una circunstancia bastante fuerte, una infección a la altura de la cabeza, medicamentos que no podían ser suministrados en casa. Y en ese momento me di cuenta de varias cosas. Yo podía tirarme al piso porque mi segundo hijo apenas tenía una semana de nacido.
Mi primer hijo estaba en esa circunstancia y cada 4 horas tenían que inyectarlo, apenas con 4 años. O yo podía asumir un rol de que estos médicos nos están ayudando, estas enfermeras nos están ayudando, estamos echando para adelante, mi hijo se está mejorando, se está levantando, ya no tiene dolores de cabeza, ya no tiene esa presión en la cara, no es otras enfermedades que se estaba manejando en el ambiente. Y yo tomé esa decisión. No le voy a decir que no se me hago el guarapo nunca. A las 3 de la mañana, a veces yo me despertaba cuando entraba esa enfermera y yo sabía lo que tocaba. Hubo una pregunta que él me hizo. Permiso. Una pregunta que él me hizo y me dijo, papá, ¿por qué Dios me hizo esto a mí? Al ver que cada 4 horas tenían que inyectarlo, a veces se perdía la vía. Ya a esa hora, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, las enfermeras no tenían esa paciencia con un niño. La única respuesta que le di es que siempre Dios le da las batallas a los guerreros más fuertes y que Él era mi superhéroe y siempre lo ha sido. Me ha enseñado a ser padre y me ha enseñado a elegir la actitud que puede haber tomado en esa circunstancia. ¿Sí? Disculpe nuevamente. Pero esta actitud no se crea sola. Esta actitud me la enseñó esta empresa. Cuando yo estaba fuera en la ingeniería, y bueno, ya lo saben, y estaba en PDVSA, no pertenecía a PDVSA, sino a una empresa que trabajaba para PDVSA. La competencia era gigantesca, dentro de mi empresa como con otra empresa, pero era gigantesca. A veces te metían el pie, a veces te perdían informes, a veces te perdían facturas, que había que rehacer hasta 5 o 6 veces. En una oportunidad, manejando uno de los proyectos más importantes de la Petro, que estaba produciendo más que todas, empezaron a sabotearnos nuestros proyectos. ¿Cómo? En la noche llegaban y aflojaban todas las tuercas a vivir por haber. Aflojaban más de 300 tuercas. Y les hablo tuercas de este tamaño. Era imposible que nadie supiera eso, pero nadie decía. Todos los días teníamos que llegar, verificar y empezar otra vez a apretar. Eran los propios empleados que no querían que se terminara el proyecto. Pero bueno, ya PDVSA también tenía esa experiencia. Pero bueno, se llegó hasta el acuerdo de colocar vigilantes en la noche. ¿Esto por qué se lo digo? Porque en la vida hay personas que no comparten tu razón de ser. En la vida hay personas que no comparten tu propósito. Pero tú siempre tienes que tener un propósito claro y esa mente en una profundidad de optimismo. ¿Ok? Pero ojo, la razón de ser no es un optimismo ciego. No, la razón de ser es un optimismo con intención. El lenguaje positivo se las quise colocar acá, de yo soy merecedor de todo lo bueno. Yo soy digno, yo soy brillante, yo merezco ser feliz. Por favor, necesito que me acompañen a las primeras 3, ¿sí? O sea, y de verdad díganlo con la intención. Yo una oportunidad también estuve ahí sentado
Y por mi ego no lo hacía. Porque aparte yo era muy ingeniero. Yo era muy de cálculo, muy de números. Y yo decía, sí, yo era muy pragmático. Y decía, no, ¿qué es esto? Y a veces no me lo creía. Pero cuando me tocó a mí decirlo frente a un espejo, no pude. Cuando me tocó a mí decírmelo a mí mismo, no pude. Entonces, hoy quiero que se lo digan ustedes mismos. Lo pueden decir en voz alta, lo pueden gritar, lo pueden decir en voz baja, pero que salga de su boca para ustedes. ¿Sí? Entonces empezamos con la primera. Yo soy merecedor de todo lo bueno. Yo soy digno y brillante. Yo soy un ser feliz. Perfecto, perfecto. Entonces, por favor, deseen un aplauso a ustedes. ¿Sí? Porque hoy comenzamos a conseguir la razón de ser de cada uno de nosotros. Cuando yo hablé de que tomé la decisión posicionándome desde el amor y no del miedo, es porque cuando te posicionas del lado del miedo, haces la pregunta, ¿qué gano yo? Porque ese es el qué y el cómo. Eso no es nuestro por qué. ¿Qué gano yo? Con esto, ¿qué gano yo? No sé si ustedes alguna vez lo han dicho o alguna vez lo han escuchado. Cuando se proponen algo con un amigo, cuando proponen algún negocio o algo, dicen, pero ¿qué gano yo? ¿Sí? El amor, que es propósito, te hace preguntarte a ti mismo, ¿a quién sirvo yo? Porque, y les doy esta noticia, nuestro propósito nunca nos sirve a nosotros mismos. Nuestro propósito sirve a los demás. O sea, yo quiero ganar dinero para que a mis hijos no les falte nada. Yo quiero ser feliz para que las personas que estén alrededor mío sean felices. Yo quiero montar una empresa porque quiero que mis nietos tengan un legado. El propósito siempre va referido a otra persona. No importa el pasado de cada uno de nosotros. Como se lo dije, las circunstancias nunca nos definen. Y si han tenido errores, quiero que siempre recuerden esto. El error siempre es aprendizaje. En la vida yo nunca he fracasado, pero no he fracasado de la forma que la mayoría conoce, porque yo sí me he equivocado. Y vale la pena equivocarse, porque el que no se equivoca nunca aprende. La razón de cada uno de nosotros se consigue caminando, andando. Nunca se consigue sentado esperando que Dios nos dé una señal de vida y decir, este es tu propósito. Porque nosotros siempre le andamos preguntando, ¿qué tienes para mí? A Dios, al universo, a lo que ustedes crean, siempre le preguntamos, ¿qué tienes para mí hoy? ¿No? Yo los invito a preguntarse, ¿qué le puedo brindar yo a la vida? ¿Qué le puedo brindar yo al prójimo? ¿Sí? Carlos, por favor. Tú eres el arquitecto de tu propia respuesta. ¿Sí? Entre el estímulo y la respuesta, el estímulo es lo que nosotros, a lo que nosotros nos rodeamos, el ambiente, y esa respuesta de nuestro ser, que a veces es muy fuerte, porque la controla es el cerebro líbido, que es lo que controla las emociones, ¿sí? Que a veces somos muy reactivos, a veces somos muy pasivos, a veces nadie nos entiende, ¿ok? Pero es ese pequeño espacio que nos permite la última libertad, como lo decía Víctor Frank, esa última libertad de elegir la actitud, como él eligió seguir hacia adelante para no causarle dolor a su esposa. Esa última libertad lo tenemos todos. ¿Sí? La siguiente, por favor.
aquí Víctor Frank nos permite a nosotros que el día lunes, o bueno, o mañana, domingo, nos paremos y tengamos estas 3 herramientas. Estas 3 herramientas no quiere decir que vayan a utilizar las 3, no, pero empiecen por una. Empiezan por una sola. ¿Ok? La primera es crear. ¿Qué le das tú al mundo con tu trabajo, con tu hobby, con tu proyecto? Tienes que hacerte esa pregunta de decir, ¿qué obra faltaría en el mundo si yo no la hago? Y no estoy hablando de hacer algo maravilloso e increíble. No. Sencillamente darle una sonrisa a una persona. Sencillamente hacer un sándwich a una persona. O, bueno, le voy a dar un pequeño ejemplo que pero es lo que, no quería dárselo, pero es lo que lo ejemplifica. La primera persona que se quitó la vida en el Golden State, en el puente de San Francisco, consiguieron una nota en su apartamento. Él no tenía propósito, él no tenía seres queridos cerca, pero dejó una nota y dice, me voy caminando hacia el puente de San Francisco y si hay una sola persona que me sonría por mi camino, no haré lo que voy a hacer. Ya sabemos el final. No consiguió a esa persona. Muchas personas pasaron a su alrededor. Caminó aproximadamente 5 kilómetros y no pasó lo que estaba buscando. Esa, esa sonrisa que le faltó a él, nosotros tenemos la opción de dársela, ¿sí? Y de vivirla. Ese va con el segundo, que es el sentir. Esas son las situaciones de experiencias. Sentir un atardecer, sentir la música, sentir a la persona que tienes al lado. Porque no sé si en este momento usted conoce a la persona que tiene al lado. Y si no la conoce, no sé, dése la vuelta o gira a la izquierda o a la derecha y preséntese. Diga su nombre. Bueno, hoy ya comenzamos a buscar nuestro sentido, a vivir a esa persona que tenemos al lado. Y eso es digno de sonreír todos los días. El estar vivo es algo digno de disfrutarlo. Hay personas, como dice Simon Sinek, el dueño de los círculos dorados, que tienen un qué, pero con intención. Tienen un cómo con intención. Y en los círculos, el que está en el medio es el por qué. Cuando no tienes intención, tú empiezas de afuera hacia adentro. Estás en el qué, estás trabajando ese qué y lo buscas. Hasta que consigo el trabajo que yo pienso que me encanta y que es el que soñé toda mi vida. Empiezo el cómo, como yo lo hice, que en la industria habían procesos que no conocí, tardaba 2 semanas. El primer día mi jefe inmediato me preguntó, ¿tú sabes hacer esto? Y yo le dije, por supuesto que sí. Gracias a Dios tuve unos excelentes compañeros que me enseñaron, aprendí muy rápido y lo que me tardaba esas 2 semanas logré hacerlo en 1 hora. Pero el por qué no era claro. En ese momento yo quería dinero, porque estaba recién casado, había comprado una casa, quería amueblarla inmediatamente. Mi casa, bellísima, la verdad. Pero yo tenía una mesa de plástico
una nevera, una cocina de gas que nos habían regalado. Y dije, no, yo tengo que ganarme este empleo sí porque sí. No mentí porque nunca me preguntaron si yo, en la entrevista, si yo conocía eso. Me lo preguntaron después de haberme contratado. Así que bueno, la culpa no es mía. Pero bueno, seguimos. El superar, el superar. Esta es la más fuerte, porque esta es la situación del cambio interno. No todos vivimos en un jardín donde las flores florecen todos los días, ¿sí? Hay circunstancias que nos golpean, circunstancias médicas. Eh, En mi familia he vivido muchas por parte de mi mamá y eso nos ha permitido a nosotros crecer. Yo a los 14 años perdí a mi papá de forma, de forma brusca, no hay otra palabra. Hubo un accidente, el primer accidente que hubo en la avenida Macagua, una tapa que faltaba de una alcantarilla. La alcantarilla medía aproximadamente 1 metro por 2 de largo. Lo perdí y eso me hizo madurar. Ese cambio interno que tuve por 2 razones. Yo soy el menor de 5 hermanos. En ese momento yo tenía 14 años. Mi mamá es educadora, una educadora con una carrera exitosa dentro de la ciudad, alcanzando los más altos cargos que lo permitió su currículum, y se quedó sola con 5 chamos. El menor ya tenía 14, que era yo. En ese momento le dije a mi mamá, mira, yo quiero trabajar. ¿Por qué quiero trabajar? Porque sabemos, o bueno, porque yo sabía la realidad de la educadora acá en Venezuela. Mi mamá me dijo, usted nunca, mientras esté bajo este techo y esté estudiando, usted nunca va a trabajar. Pero era más por el protegerme como hijo que por otra cosa, porque las necesidades estaban en el menú del día. Gracias a Dios tuve otras mamás, mis tías, las hermanas de ella, que me criaron como sus hijos. Eso sí que estoy agradecido con Dios por eso. Yo creo que el propósito de ellas era ser mamá, porque nunca me faltó absolutamente nada. Siempre tuve de más, esa es la verdad. Por parte de ellas siempre tuve de más. Siempre intentaron cubrir ese espacio que dejó la pérdida de mi papá. Obviamente se podía cubrir con lo material, pero no con lo sentimental. A los 14 años yo tomé la decisión y la actitud de buscar, de conseguir, ya sea un trabajo, ya sea algo que ayudara en la casa. Lo que mi mamá me permitió es poderla ayudar en absolutamente todo lo que eran los servicios del hogar, en pagos de agua, en ir y pagarlo. Pero mi idea fundamental siempre fue que mi mamá gastara lo menos posible. Entonces, hoy en día, cuando yo ingreso a este negocio y veo que hay personas ayudando a otras personas, emocionalmente, financieramente, intelectualmente, eso me ha llevado a mí a hacerlo, pero con muchísima intención, con el propósito de que mis hijos, la educación que estoy teniendo dentro de esta empresa, la tengan ellos. De que el crecimiento que tuve yo a edades, yo empecé esta empresa cuando tenía 31 años. A esa edad la tengan ellos al nivel de que ellos puedan tener conciencia y que puedan ser hombres de bien y que puedan echar para adelante y que en este momento, como en este momento, ayudar a personas a conseguir algo que posiblemente no lo tengan. Ese es uno de mis mayores propósitos, ¿sí? Entonces, Simon Sinek nos da esta última de tomar esa opción
de actitud ante cualquier sufrimiento. ¿Ok? Lo siguiente, por favor. No, vuelve al anterior, por favor. Ahorita vas a colocar el video. Este video es de una película que yo vi muy chamito. Y luego, en uno de los libros, El secreto de la mente millonaria, que la empresa me lo presentó, porque no les he dicho, yo a mis 31 años, nunca me había leído un libro completo. No me pregunten cómo lo hice en bachillerato, porque estudié en un colegio donde el nombre del colegio, el autor de varios libros era en honor al nombre del colegio. Entonces era obligatorio leerse esos libros. Pero yo tenía mis habilidades. Nunca me copié. Ojo, nunca me copié. Pero siempre me leía entre 2 páginas, 3 páginas, luego llegaba, preguntaba, mira, ¿qué te parece este capítulo? Y empezaba ese conversatorio. Y ahí aprendía mucho más que la lectura. Ven, Sergio, vente, papá. Yo también te amo, papá. Ese libro del secreto de la mente millonaria me lo presentó la empresa. Y también estaba este mensaje que está en este video. Yo espero, si no vieron la película, se la resumo muy rápido. Son personas jóvenes que nacieron en barrios muy peligrosos de Estados Unidos, pero que tenían un talento, pero que la sociedad los obligaba más a estar en la calle que estar dentro de una cancha de básquet. Esto ocurrió en la vida real. Después de esto, muchos de ellos terminaron siendo profesionales en el baloncesto, en la NBA en Estados Unidos. Y una persona, un educador, que los ayudó a conseguir ese propósito. Pero el razonamiento de la persona y de esa persona, que yo estoy seguro que está sentado acá, es el que van a ver al próximo, ahorita. Optar por la vecindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Señor, solo quiero decir gracias. Usted me salvó la vida. Gracias a todos. A todos. Nuestro miedo más profundo es brillar, porque a veces sentimos que el de al lado va a tener esa capacidad por encima de nosotros de decirnos que no. En estos días vi que hay una persona que dice, yo prefiero hablar de negocio con ChatGPT que con un amigo. Porque si yo le digo a mi amigo, voy a montar una empresa de hamburguesas, me dice, estás loco. Y hay muchas, ¿para qué lo vas a hacer? Si yo le digo a un amigo, si yo le hubiera contado a alguien, preguntado a mi mamá, a mis suegros, a mis hermanos que me aman y me quieren con locura, yo soy el menor, pero le hubiera dicho, voy a dejar mi empleo, que me paga muy bien, que me tienen consentido, por iniciar algo que creo yo que me va a dar la libertad financiera que estoy buscando. ¿Qué creen que hubiera dicho mi hermano mayor? Me lleva 11 años, ha vivido más que yo. Estoy loco. Dice, tú no sabes lo que estás haciendo.
Ojo, en palabras más criollas porque él es muy directo conmigo. Eso de decirle a ChatGPT, voy a montar una empresa de hamburguesas, ChatGPT ya te monta un plan de negocio completo. Te va a decir cómo comunicarte con el cliente. Te va a preguntar si ya sabes cómo hacer la hamburguesa. Te va a decir que hay proveedores, dónde están los proveedores, el tipo de pan, absolutamente todo. Entonces, a veces ese miedo de brillar al lado de otra persona lo tenemos. Pero hay algo importante. El que ustedes brillen y el que ustedes tengan una actitud diferente a otro, posiblemente no va a hacer que cambie el mundo, pero sí va a cambiar su mundo. Entonces, por ahí es que damos el primer pie. Siguiente. Este es un ejemplo maravilloso que he aprendido de una de las personas que amo dentro de la empresa. Esta es una persona que me ha acompañado desde el día 1, ¿sí? Que me ha dado consejos de cómo producir, de cómo manejarme, de cómo pronunciar, de cómo hacer, de cómo pararme, absolutamente todo. Y esto lo he conseguido acá adentro. Ustedes no lo pueden creer. Ayer a las 12:44 de la noche estaba esta persona conmigo revisando esto. Revisando absolutamente todo conmigo, dándome unos tips importantes para poder hacer que ustedes se lleven la información más valiosa que nosotros podamos darles. Este ejemplo es en honor a ella. Ella hace una conferencia a nivel internacional, pero quiero que queden claros en esto. Arriba hay un sol y todos los días vemos nubes. A veces las nubes son negras, son grises, son blancas. Siempre hay nubes, pero siempre hay sol. Las nubes a nosotros puede ser el estrés, pueden ser problemas, pueden ser enfermedades, puede ser hasta nuestra propia actitud, ¿sí? Pero en ese momento que nosotros decidimos quitar las nubes del medio, siempre va a estar el sol, que es el propósito de cada uno de nosotros. El propósito de ustedes no está en otro lugar, no está en un curso, en un certificado, no está aquí en esta conferencia. El propósito de ustedes está dentro de ustedes. No se los puedo dar yo. El propósito de ustedes lo tienen ustedes. Ustedes saben qué tienen que hacer para conseguirlo. Ya las herramientas de Víctor Frank, de Simon Sinek, las tienen para conseguir ese rastro del propósito y hacerlo vivo. Empezar a disfrutarlo, a vivirlo. Aquí dice, tu tarea no es fabricar el sol. Tu tarea no es hacer el propósito, porque ya está hecho. Ustedes tienen que sentarse, hacerse las preguntas y disfrutarlo. ¿Okay? Hoy yo estoy en este mundo para mejorarlo desde donde yo esté. Y eso también lo tienen que llevar ustedes. O sea, ustedes donde estén como abuelas, madres, hijas, hijos, esposos, ustedes están aquí para eso. Ustedes no se dan cuenta a veces, y a veces ninguno de nosotros nos damos cuenta. Pero hay una persona que no se atrevía a hacer algo, y porque sencillamente yo compartí ese mensaje, la persona ayer me escribe y me dice, por primera vez hice esto. Ustedes no saben quién los está viendo. Yo como padre siempre he sido consciente de que todas mis acciones las están viendo mis hijos. Y cuando a veces siento que me voy a caer, que voy a estar de rodilla por la situación que estoy, siempre volteo, veo hacia atrás y me imagino que están ellos. Y me levanto.
Porque mi razón de ser no se deja llevar por las veces que me caigo, sino por la actitud a la superar. ¿Ok? Siguiente, Carlos. Esta pregunta. ¿Qué espera la vida de ti? Como les dije anteriormente, no le pregunten a nadie a lo que ustedes creen. ¿Qué les van a dar? Porque ahí estarían pensando desde el miedo. Tomen las decisiones desde el amor. ¿Qué espera la vida de mí? Dale una respuesta a la vida en la que cada uno de ustedes se sienta orgulloso y orgullosa de esa respuesta, ya sea desde lo más pequeño. Cada paso y cada granito de arena cuenta. Haz que tu vida cobre vida, porque este mundo lo necesita. Necesita personas que sean felices, necesita personas que se muevan, necesita personas activas. La acción siempre va a ir por encima del pensamiento. ¿Sí? De verdad, muchísimas gracias y feliz día.